Tú eres bueno, Señor, eres misericordioso. Te pedimos en el nombre de Jesús que sigas manteniendo nuestras vidas firmes en ti, en tu camino, Señor. Queremos que tú sigas haciendo tu obra perfecta y santa en nuestras vidas. Reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús. Reprendemos y desatamos y le echamos fuera al hombre fuerte de este lugar. En el nombre de Jesucristo proclamamos tu poder, Señor. Proclamamos que tú eres el único Dios verdadero. Por eso cualquier situación, cualquier cosa que venga en contra de tu palabra y de tu iglesia, la reprendo en el nombre de Jesús, la echo fuera y aquí no tiene arte ni parte. Tú eres el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios del pueblo de Israel. Tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Y a ti la gloria, la honra y el poder. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que podamos entenderla y sobre todo obedecerla y llevarla a la práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí son hijos e hijas de Dios? Que levanten su mano. Aleluya. Qué bueno que hay pueblo de Dios, remanente de Dios en este lugar. Entonces, como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, debemos de entender que en esta vida, en este caminar, en el camino que Dios nos ha marcado, hay dos formas de mantenernos de pie. De pie nos podemos mantener humanamente o celestialmente. Yo no sé cómo tú te sostienes, pero yo te puedo asegurar que yo no me sostengo humanamente. El que me conoce lo sabe. Y los que están conmigo un rato se dan cuenta. Es Dios que me sostiene. Es Dios que me alienta. Es Dios que me sustenta. Es Dios que me inspira. Es Dios que me da fuerzas. Es Dios que me da alegría. Es Dios que me pone ganas. Es Dios quien pone el esfuerzo. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Aleluya. Y como Dios está presente en mi vida, estoy contento. Estoy fuerte. Estoy feliz. Tengo ganas de trabajar. Tengo ganas de reír. Tengo ganas de estar aquí. Y tengo ganas de estar donde Dios quiere. Aleluya. Y por eso cada día me encuentro mejor. Porque cada día tengo que recurrir más a Dios. Y contra más recurro a Dios, quiere decir que me doy cuenta de que si me sostengo es porque Él me sostiene. Y porque humanamente ya me hubiera derrumbado, humanamente ya hubiera caído, hubiera estado hundido por muchas circunstancias, por muchas presiones, por el estrés, por la ansiedad, por esas enfermedades tan raras que en este siglo han venido y cada vez vienen más. Aleluya. Amén. Es Dios quien nos sostiene. Y aquellos que es Dios quien nos sostiene, nos sentimos bien, nos sentimos protegidos, nos sentimos amados, nos sentimos restaurados. Aleluya. Nos sentimos fuertes y nos sentimos capacitados. Aleluya. Así que debemos de entender que Dios a su iglesia siempre, siempre la quiere sostener, siempre, siempre la quiere mantener, siempre, siempre la quiere sustentar. Aleluya. Pues eso es parte de su misericordia. Amén. Eso es parte de su misericordia. El que tú y yo seamos sostenidos por Dios, mantenidos por Dios. Aleluya. Es parte de la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada... ¿Cómo te levantas por la mañana? Yo hay días que me levanto un poco aturdido, porque ya sabes que la posición horizontal durante bastante tiempo lo que hace es que la sangre te va más a la cabeza. Y cuando te va la sangre a la cabeza, y sobre todo cuando uno va cumpliendo años, te levantas más aturdido de cuando eras joven. Aleluya. Pero esto tiene una solución. Y la solución es levantarte y
en el primer instante de levantarte es darle la gloria a Dios. Pensar en Dios. Gracias, Señor, que tú estás conmigo y nuevas son tus misericordias cada. Aleluya. Bonita forma de levantarse. Yo la llevo experimentando muchos años ya y te lo puedo decir que no cambio por nada. Pero acto seguido, sigo ejercitando el hombre espiritual, el hombre que debe levantarse sabiendo que Dios es el que le tiene que sostener. ¿Y cómo tengo que levantarme después de darle la gloria a Dios? Pues haciendo ejercicios espirituales. Leer un poquito la Biblia, leer un libro del Señor o algo, lectura espiritual, lectura de Dios, y acto seguido ponerme a orar por mi vida, por mi familia, por mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, etcétera, etcétera. Y luego por todos aquellos que conozco y sobre todo por todos aquellos que tengo responsabilidad para con ellos. Y empiezo a enumerar, y a nombrar, Dios mío, bendigo esta vida, bendigo la otra, bendigo la otra, y en esa oración continuada Dios va poniendo frases y frases y frases y frases, y te das cuenta que ya no eres tú quien estás orando, sino que es el Espíritu en ti el que está bendiciendo y orando por uno y por el otro. Aleluya. Y te puedo asegurar que según vas orando vas cogiendo cada vez más fuerzas. Antes, cuando me decían, ponerte 20 minutos a orar, qué complicado es. Hoy ya no pienso lo mismo. Hoy pienso que me falta tiempo para orar. Pero no te digo 20 minutos a lo largo del día. Yo entiendo que todos los que estamos aquí nos pasamos más de una hora al día orando. ¿Vale? Pero yo te digo 20 minutos seguidos orando. O media hora. A mí me falta tiempo, pero los 20 minutos todas las mañanas les experimento. Y te aseguro que es la mejor forma de ver cómo Dios está contigo, cómo Dios te respalda y cómo Dios bendice al que bendices. Aleluya. Por lo tanto, como eso es una ley espiritual, yo tengo que ejercitarla y la tengo que llevar a la práctica y la llevo a la práctica. Y espero que tú también la lleves. Amén. Y eso te hace sentir bien, te hace sentir contento, te hace sentir, porque luego a lo largo del día, según vienen las situaciones, vienen las adversidades, vienen los vientos en contra, te das cuenta como la oración que has hecho por la mañana, Dios te la recuerda en esos momentos. Y entonces cuando te la recuerda te está dando la victoria. Dice, mira, pues esta situación ya he orado por ella. El diablo ya no me puede engañar. ¿Me entiendes? Dios te la recuerda, el Espíritu Santo te recuerda, has orado por eso. No tengas miedo, no tengas temor. ¿Quién contra ti? Si yo estoy contigo, que dice el Señor. Amén. Pero para eso hay que ejercitarse, hay que estar ahí. Hay que estar continuamente. Gloria a Dios, amén. Yo no sé si a ti te ocurre, pero si no te ocurre, te invito a que tú lo experimentes y que experimentes cómo Dios te mantiene, cómo Dios te sustenta y que Él está siempre sosteniéndote en su misericordia. En el Salmo 37, versículo 17, nos habla la palabra del Señor. Salmo 37, versículo 17. Dice la palabra del Señor, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Yahvé Dios, aleluya. El pueblo que camina en los estatutos de Dios es un pueblo de justos, amén. Aleluya. Aquel que camina en los estatutos de Dios, en los mandamientos de Dios, en las directrices de Dios, dentro del vallado de Dios, es un pueblo de justos. ¿Por qué? Porque Cristo nos justifica. Y cuando Cristo nos justifica somos justos. Pero somos justos porque Cristo es justo y porque estamos dentro del vallado de Dios. Si salimos fuera del vallado de Dios ya no somos justos, porque el único que justifica es Cristo. Y Cristo justifica a los que están dentro de
mandamientos. Amén. Por lo tanto, si estamos dentro, somos justos. Y dice la palabra de Dios en este versículo que a esos justos Dios les sostiene. Dios les... ¡Aleluya! Pero sin embargo, la primera parte del versículo dice: los brazos de los impíos serán... ¿Y un impío quién es? Un impío es el que no hace la voluntad de Dios. Un impío es el que no practica la piedad. Y practicar la piedad es obedecer a Dios. Y obedecer a Dios simboliza amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Practicar la piedad, sobre todo, evidentemente, se expresa como aquel que es piadoso para con los demás. Pero no solamente se queda ahí. La piedad primeramente es obedecer a Dios, porque en la tierra no hay ningún piadoso que no tenga a Cristo en su corazón. Puede haber gente humanamente buena, que la hay. Puede haber gente con buenos sentimientos, que les hay. Pero piadoso no. Piadoso es el que obedece a Dios y lo pone a la práctica. Ese es el piadoso. Amén. Aleluya. Y yo quiero practicar la piedad. Aleluya. Yo quiero obedecer a Dios. Y yo quiero que Dios me sostenga. Por lo tanto, tengo que tener claro que tengo que estar dentro de ese remanente de justos que solamente pueden ser aquellos que hacen la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, que están dentro del vallado de Dios, que obedecen a Dios, que caminan bajo los estatutos de Dios. Y entonces Dios me sostendrá. A veces algunos se quejan de que no hay trabajo. Pues igual no hay trabajo porque estás fuera del vallado de Dios. Porque si estuvieras dentro, verías como realmente en Dios hay mucho trabajo. Algunos se quejan de que no llegan a final de mes. Bueno, yo te puedo asegurar de que Dios me sostiene en todos los aspectos. Personal, espiritual, psíquica, física y materialmente. Pero para ello debo de estar dentro de ese vallado, de ser un hijo de Dios, de ser una persona que practica la piedad, que cree en Dios, obedece a Dios y lo lleva a la práctica. Esa es la piedad. No es más, no es aprender mucho de la Biblia, no es hacer muchas cosas grandes ni pequeñas. Es simplemente hacer lo que sabemos que hemos aprendido de nuestro Padre, que es Jesucristo. Amén. Aleluya. Simplemente es eso, no es más. Y de esa forma Dios nos sostiene. De esa forma vamos a sentir el respaldo de Dios en cada movimiento. Pero en cada movimiento, mira, me hace gracia porque llevo un mes y medio viviendo unas circunstancias especiales. Pero veo cómo Dios me da la victoria, cómo Dios me da discernimiento para ver cómo el enemigo engaña a las personas, cómo Dios me da discernimiento para entender cómo hombres humanos que aparentemente son hombres y mujeres de piedad quieren transgiversar las cosas. Aleluya. Y eso es tremendo, ¿sabes? Cuando Dios te abre los ojos de esa manera, uno se encuentra seguro, porque sabe que Dios está velando por ti. Amén. Aleluya. Y esto es tremendo, ¿no? Cuando tú ves que las vidas a tu alrededor, algunas personas quieren manipular cosas humanamente, y tú ves a Dios como te lo está mostrando, y tú no obras, sino que esperas y oras en Dios para que Él obre. Antiguamente, cuando era un cristianito, pues un poco más, bastante más inmaduro, pues yo obraba el hombre, y cuando obra el hombre, ¿qué pasa? Que las cosas van mal. Pero ya llevo unos años en el Señor y el Señor me ha tratado bastante y me queda mucho que aprender, pero soy un poco más maduro que antes. Dios me da discernimiento y me hace ver las situaciones de alrededor. Y ahora yo ya no hago nada. Ahora lo que hago, sí, orar. Dios mío, tú ves esta circunstancia, tú ves esta situación, tú ves esta persona, tú ves esto, tú ves que raro es todo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres.
Obra en mi vida, obra en mi familia, obra en la obra, obra en la iglesia, porque en definitiva todos somos tuyos y todo es tuyo. Por lo tanto, si aquí alguien tiene que obrar, eres tú, Señor. Ahora, si tú me dices si tú obras y me dices que yo haga, yo voy y hago. Pero no me apresuro. Espera. Puede pasar un mes, puede pasar 2, puede pasar 3, 4, 5, 6, un año, no me importa. Porque es Dios quien me dice espera. Aleluya. Y esa paciencia es parte de saber que Dios está contigo. Es parte de saber que lo más importante en la vida es levantarte y dar la gloria a Dios, lo primero que sale por nuestra boca. Y lo segundo, empezar a bendecir a las vidas que te rodean. Familia, esposa, hijo, papás, mamás, tíos, abuelos y todos los amigos, hermanos en Cristo. Y bueno, ahí fíjate si hay gente a orar y cosas. Amén. Aleluya. Yo te digo la verdad, pero tengo bien claro que una de las cosas más importantes que yo hago al día son la más importante, sobre todo en levantarme y darle la gloria a Dios. Pero la segunda más importante es tomarme esos 15, 20 minutos, normalmente son 20, para orar. Porque es la base de ese día para mi vida. Y entiendo que de esa forma Dios me va a sostener y me va a sostener en victoria. Amén. Josué 1, versículo 5 al 7. El libro de Josué es un libro tremendo. Ya sabéis que Josué fue bendecido por Dios de una forma muy, gigantesca. Y era un hombre guerrero, un hombre de Dios. En el capítulo 1, versículo 5 al 7 dice la palabra del Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Dios, para bendecir nuestro trabajo, nuestro ministerio, solo nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes. Y así Él nos sostendrá, Él nos mantendrá. Una iglesia que camina en sus fuerzas, como hemos dicho antes, es una iglesia falta de confianza, que tiene falta de confianza en Dios. Y eso a Cristo no le agrada. Te puedo asegurar que muchas personas caminan en sus fuerzas, muchas personas que vienen a la iglesia, muchas personas que tienen ministerio dentro de la iglesia, dentro de la obra, caminan en sus fuerzas. Y el que camina en sus fuerzas, hermano, al final cae en derrota, al final cae en cansancio, al final cae en situaciones que no son buenas y nos pueden hacer perder la vida espiritual. ¿Cuántos conocemos que antes amaban a Dios y eran temerosos de Dios e incluso piadosos? Aleluya. Conozco muchos hermanos, pero se han apartado. ¿Y por qué se han apartado? ¿Qué tienen de diferencia ellos de ti y de mí? No hay mucha diferencia. Solamente la diferencia existe en esto, en que confiemos en Dios, en que hagamos las cosas de una manera espiritual, celestial, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando en las fuerzas de Dios. ¿Por qué Josué se sentía fuerte? ¿Por qué Josué se sentía valiente? Porque él se lo sentía. ¿Por qué Josué se sentía dispuesto a batallar contra los enemigos? ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo que Él iba a estar con él todos los días de su vida. Que solo le pedía una cosa, dos: que se esforzara y que fuera valiente. Y que Él le iba a respaldar en todo, que Él le iba a sostener, que Él le iba a guardar, que Él le iba a dirigir. Y así fue. Así fue. Toda su vida fue una vida de victoria y tras victoria. Aleluya.
Solo nos pide que nos esforcemos y seamos valientes. Esfuérzate y sé valiente. Me levanto esforzándome, aleluya. Sigo el día esforzándome, aleluya, y siendo valiente, indudablemente. Y acabo el día esforzándome y siendo valiente, aleluya. Amén. ¿Cómo cae en la cama el valiente o la valiente? ¿Cómo cae en la cama el valiente y la valiente? Cae y dice: gracias, Señor, porque he tenido un día de victoria. Amén o no. ¿Cómo cae en la cama el derrotado, el cobarde? Escondiéndose para que no le vean. ¿Es así o no? Pero el valiente cae y dice: gracias, Señor, porque tú me has dado la victoria. Y luego puedo seguir diciendo, ¿verdad? Como dice la frase esa, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Aleluya. Esas son las frases del valiente cuando llega a la cama. Las del derrotado no las vamos a nombrar porque nosotros somos valientes. Valientes de Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él puso la fe en nosotros, Él puso la vida en nosotros. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que poner los ojos? ¿Quién te ha dado la vida? ¿Quién te ha dado la fe? Cristo. ¿Nuestros ojos dónde tienen que estar puestos? Cristo. Y entonces hay victoria. Entonces nos sentimos bien, nos sentimos sostenidos, nos sentimos mantenidos, sustentados, ahí guardados, cobijados. Aleluya. Eso es tremendo. Qué bueno es poder, gloria a Dios. Nunca caminemos en nuestras fuerzas. Las fuerzas tienen que venir de lo alto, del Señor. Amén. Aleluya. Yo, ya me habéis oído muchas veces decir, como persona, pues muchas veces me siento cansado, pero como hijo de Dios, tengo las fuerzas del búfalo. No tengo ningún problema en ese aspecto. Las fuerzas del búfalo. Y que Dios las siga manteniendo en mí. Pero Él me pide que me esfuerce y que sea valiente. Él me pide que me esfuerce y que sea valiente. Y que Él va a hacer lo demás. También te puedo decir que no solamente tengo la fuerza del búfalo, también tengo la visión del águila. No tengo la visión de la gallina, del pollo. Eso lo picotean alrededor, cogiendo las migajas. Y esa visión del águila es la visión del Espíritu Santo que le estaba comentando antes. Cuando otros no ven, tú ves. Cuando otros no entienden, tú entiendes. Cuando el tiempo está agradecido, tú sabes por qué pasan las cosas. Cuando el amor de muchos se enfría, tú no entiendes el porqué. Pero el tuyo sigue estando bien vivo. Y sigues teniendo el amor a Cristo y al prójimo ahí bien vigente. Aleluya, amén. Amén, amén. Cuando otros no entienden que estamos en el final de los últimos de los tiempos, tú lo entiendes. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios te da el discernimiento. Porque Dios te abre los ojos y te hace ver. Y te das cuenta que lo que hay al lado a veces no es lo que parece. Y los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. Y hermanos contra hermanos y ciudades contra ciudades. ¿No está ocurriendo eso, hermano? ¿Conoces algún lugar de culto donde no ocurra esto, hermano? Si tú me lo dices, yo me voy ahora mismo de aquí y me voy a ese lugar. A un lugar donde realmente no esté ocurriendo lo que la Biblia dice. Padres contra hijos, hijos contra padres. En desobediencia simplemente. Eso ya es estar contra. Hermanos contra hermanos, murmura, crítica, queja, contienda. Tú dime un lugar y yo ahora mismo me voy de aquí, me voy a ese lugar y no me muevo. Tú dímelo. Pero yo experimenté un tiempo en que eso no ocurría en la iglesia. Por eso sé que el final de los tiempos está pronto. Porque el amor de muchos se ha enfriado. Por eso no
yo experimenté tiempos donde la iglesia estaba unida, donde los hijos y los padres estaban unidos, donde los hermanos estaban unidos. Aleluya. Tú dime dónde. Dime tú que me ves en la televisión o en la radio. Dime dónde. Y no yo, pero vamos todos corriendo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que es que somos mala gente? No. Que tenemos que ser responsables y sensatos. Y tenemos que entender que muchos son llamados, pero no todos son los elegidos. Pero tú y yo tenemos que ser elegidos. Tenemos que permanecer firmes en la fe. Tenemos que llegar a la meta. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, porque Él nos sostiene. Y el que camina en esas fuerzas al final llegará. Y el que camina en esas fuerzas al final se da cuenta de las cosas. Y Dios le revela los tiempos. Y cuando Dios te revela los tiempos, lo que haces es llorar. Y lo que haces es orar. Llorar, orar y bendecir. Para que al final Dios tenga misericordia de tu vida y te diga, pasa, bendito de mi Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios, yo lo que quiero. Y en esa fe camino, y en esa fe vivo. Y espero que tú también, porque no estamos hablando de chiquilladas, sino de cosas importantes. Salmo 54, versículo 4. Salmo 54, versículo 4 dice la palabra del Señor: He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Aleluya. Mira, en este ministerio de misericordia, cada día hay personas que sostener, personas que mantener, personas que sustentar. Y si tú formas parte de este ministerio de amor por los demás, gracias a lo que tú haces, a tu esfuerzo, a tu desgaste diario, puedes sostener la vida de otros. Y dice la palabra de Dios que cuando sostienes la vida de otras, el Señor está. ¿Qué dice este versículo? Hemos dicho el 55, Salmo 55, no, perdona, 54, 4. He aquí, Dios es el que me ayuda, y el Señor está con los que sostienen mi vida. Cuando tú sostienes la vida de otro, Dios está contigo. ¿Qué quiere decir esto?